No solamente eso, agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. Cuando estamos hablando de la restitución de la firma del presidente Fujimori, hay que reconocerle algo, agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso, este Congreso es el Congreso, señora Presidenta, del rescate, el Congreso de desarrollo. Este Congreso que está acá, lo que ha hecho es ordenar todo aquello que habían desordenado. Y este Congreso será el Congreso de la restitución del apellido del presidente Fujimori en esta Constitución. Además de ello, debe quedar claro de que con esta restitución quieren borrar la memoria de lo que aconteció en la época de los 90. No se va a poder corregir con una ley lo que ha ocurrido en la historia. Están planteando y dicen que todas las constituciones políticas llevan la firma de quien la promulgó, y es verdad. Pero debe quedar claro también que se quitó la firma de Fujimori porque este señor, cuando se descubrió los actos de corrupción de Fujimori y sus socios montesinos, huyó vergonzosamente del país, se fue a Japón, renunció al Perú, renegó del Perú y se lanzó a la senaduría de Japón diciendo que era el último samurái. Tengan un poco de dignidad, señores congresistas. ¿Cómo vamos a pretender restituir la firma de alguien que traicionó al país, que le hizo tanto daño? Por lo tanto, señora Presidente, vamos a votar en contra. Puede que por la coalición que tengan los votos, pero no van a cambiar la historia. Fujimori siempre será un dictador que le hizo tanto. Agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso, agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso. Cuando estamos hablando de la restitución de la firma del presidente Fujimori, hay que reconocerle algo, agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso, este Congreso es el Congreso, señora Presidenta, del rescate, el Congreso de desarrollo. Este Congreso que está acá, lo que ha hecho es ordenar todo aquello que habían desordenado. Y este Congreso será el Congreso de la restitución del apellido del presidente Fujimori en esta Constitución. Además de ello, debe quedar claro de que con esta restitución quieren borrar la memoria de lo que aconteció en la época de los 90. No se va a poder corregir con una ley lo que ha ocurrido en la historia. Están planteando y dicen que todas las constituciones políticas llevan la firma de quien la promulgó, y es verdad. Pero debe quedar claro también que se quitó la firma de Fujimori porque este señor, cuando se descubrió los actos de corrupción de Fujimori y sus socios montesinos, huyó vergonzosamente del país, se fue a Japón, renunció al Perú, renegó del Perú y se lanzó a la senaduría de Japón diciendo que era el último samurái. Tengan un poco de dignidad, señores congresistas. ¿Cómo vamos a pretender restituir la firma de alguien que traicionó al país, que le hizo tanto daño? Por lo tanto, señora Presidente, vamos a votar en contra. Puede que por la coalición que tengan los votos, pero no van a cambiar la historia. Fujimori siempre será un dictador que le hizo tanto daño. Y yo quiero en nombre de los jóvenes agradecer. Y hay que restituir la firma de Fujimori porque es una cuestión de historia. Es una cuestión de colocar a la firma de quien impulsó, firmó y lideró ese proceso constituyente. En tal sentido, realmente la Constitución que tenemos actualmente ya no resiste mantenerlo. Bien es el pedido. Del 70-80% de la ciudadanía está pidiendo que se cambie esta Constitución. Pero desde acá del Congreso estamos tapados los oídos y no queremos mirar. Pero tarde o temprano, con restitución de la firma de Fujimori o sin la restitución de él, tenga la plena seguridad que esto se va a tener que cambiar. De Alberto Fujimori. Por ese presidente, hoy estoy aquí sana y no soy terrorista.
por aquellas personas que odian a Alberto Fujimori, lo único que puedo decir es que sean renegados, personas con ideologías o quizás con algún vínculo filoterrorista o ligados a un Movadef. Contrabandear con las leyes como han hecho y como lo que se ha hecho con esta Constitución también, porque esta Constitución nos está trayendo el resultado de lo que hoy tenemos como país, un desastre, un colapso en la economía, en la política, en lo social, absolutamente en todo. Si quieren poner la firma de Fujimori, pónganla. Nadie se hace problema de ello, y váyanse también con su Constitución, que no sirve nada para poder solucionar los problemas del país. Lo que aquí están planteándonos... Congresista Quito, perdóneme, por favor, solamente le pido que respete la Constitución por la cual usted ha juramentado y todos nosotros estamos acá. Es la norma principal de nuestro país. Usted está señalando que no sirve para nada. Por favor, yo lo que le pido es mesura en sus expresiones. Una opinión política la que estoy brindando, la que estoy señalando, y señáleme en todo caso qué artículo del reglamento, la Constitución, estoy violentando. Congresista Quito, usted lo que está señalando es que la Constitución del año 93, por la cual hemos juramentado todos, que rige la vida política de este país... O sea, no puedo pensar contrario... Perdón, no voy a entrar a debate con usted. No voy a entrar a debate. Yo le pido, lo que le estoy pidiendo, congresista, es mesura en sus expresiones. Nada más, por favor, continúe. Hablar de acá desde el escaño. Todos tenemos derecho a la opinión pública, a la opinión, a libre opinión. Eso es lo que quieren y eso es lo que ha planteado esta Constitución, restringir el derecho a opinión que todo ciudadano tiene. Aquí lo que quieren es simplemente eliminar la memoria. Se olvidan de las esterilizaciones forzadas, se olvidan de las masacres que han habido en nuestro país y de los despidos masivos que han habido en nuestro país. Eso es lo que no vamos a olvidar nunca. Recordemos, el mejor presidente de la historia, Alberto Fujimori. La prioridad del país, ¿cuál es? Y en el fondo esta es una prioridad de un partido político. Y lo que en el fondo se está haciendo es utilizar la mayoría de votos que se tiene para intentar de manera escrita a través de los votos reescribir una parte de la historia del país. Algunos creen que con eso se está borrando lo que ha pasado y no es así. Al contrario, creo que lo que se está haciendo vigente es lo que ha sucedido en el pasado. Y en el pasado y ahora Alberto Fujimori es recordado por delitos de corrupción, por delitos de vulneraciones a derechos humanos y también como un dictador, porque sí dañó la institucionalidad democrática en el país. Agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso, el Congreso le dará el aplauso final a esta firma, señora Presidenta. Gracias. La exoneración de la segunda votación del proyecto. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 9.385. Se propone derogar la ley 27.600, ley que suprime firma y establece proceso de reforma constitucional, restituyendo la firma del presidente Alberto Fujimori en la Constitución Política del Perú de 1993. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución aprobado en la sesión de la Comisión Permanente celebrado el 7 de enero del 2025. Tiene la palabra el congresista Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Quiero recordar que la propuesta de la reincorporación de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución Política es una iniciativa multipartidaria que cuenta con el respaldo de 58 congresistas de la República. Además, esta iniciativa fue debatida y aprobada con amplio respaldo en la Comisión de Constitución y en la sesión de la Comisión Permanente del 7 de enero de este año. La presente propuesta legislativa en materia de segunda votación
tal como lo sustenté en la comisión permanente, tiene como objetivo derogar la ley 27.600 a fin de restaurar el texto original de la Constitución Política del Perú de 1993. Esto implica la reincorporación de la firma del presidente Alberto Fujimori en el documento constitucional, reafirmando así la integridad y legitimidad de nuestra Carta Magna. La pretensión de esta propuesta es corregir un error histórico que, en base a argumentos de corte meramente ideológicos y subjetivos, pretendieron borrar de nuestra historia el nombre y el periodo presidencial bajo los cuales se promulgó la Constitución Política de 1993. Fue un intento artificial de desvincular la Constitución Política del presidente que la promulgó. Este hecho fue inédito en nuestra historia, pues siempre en nuestras constituciones se han identificado a los presidentes de la República que las promulgaron. Así, por ejemplo, la Constitución de 1979 fue promulgada por Fernando Belaúnde Terry, la Constitución de 1933 por Luis Sánchez Cerro, la Constitución de 1919 por Augusto B. Leguía y la Constitución de 1867 por Mariano Ignacio Prado. Estos presidentes no estuvieron exentos de críticas durante sus mandatos, pero en esos momentos no se mutilaron las normas con el propósito de eliminar el nombre del presidente que las promulgó, legando un ejemplo de respeto democrático, separando las normas de las circunstancias políticas que las rodearon. En tal sentido, la presente propuesta materializa el restablecimiento de nuestra historia constitucional y un compromiso con la verdad y nuestra realidad nacional, devolviendo a la Constitución Política del Perú de 1993 la integridad de su registro histórico, que servirá además como precedente respecto de la responsabilidad de la manera con que deben adoptarse las decisiones del Congreso de la República con relación a hechos históricos. Por ello, señores congresistas, tenemos ahora la oportunidad y la responsabilidad de restituir la verdad histórica, que debe ser entendida como un bien colectivo que ayuda a las sociedades a la construcción de su identidad nacional y contribuye a una convivencia más sólida, pacífica, cimentada en el respeto mutuo, la pluralidad de ideas y la tolerancia. Cabe precisar que la promulgación de las normas permite al ciudadano conocer no solo el contenido íntegro de las normas, sino también su fecha de publicación y los nombres del presidente del Congreso que firmó la autógrafa y del presidente de la República que la promulgó, por lo que la propuesta normativa tendrá un doble efecto positivo. Por un lado, se devolverá a la ciudadanía su derecho a conocer la integridad normativa y por otro permitirá que se acceda a la verdad histórica. Ambos efectos son claves para la construcción de una identidad nacional y una verdadera reconciliación nacional. Finalmente, debo enfatizar que la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993 no es un mero acto de reivindicación personal, sino una medida para garantizar la preservación de la memoria histórica del Perú y de la lealtad con la verdad. Apelo al compromiso que tenemos como legisladores, un compromiso con la verdad y la historia, y por lo mismo solicito apoyar con su voto esta segunda votación de reforma constitucional. Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, congresista Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución. Se da inicio al debate. Congresista Alex Flores tiene la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludando a toda la representación nacional. Con una ley no se va a pretender borrar la historia. Todos sabemos muy bien que el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado inconstitucional y cerró el Congreso. Y por lo tanto,
No puede estar la firma de un golpista, de un dictador, de alguien que fue condenado por violar derechos humanos, por corrupción, considerado el 7º presidente más corrupto del mundo, en una constitución de un país como el Perú. Además de ello, debe quedar claro de que con esta restitución quieren borrar la memoria de lo que aconteció en la época de los 90. No se va a poder corregir con una ley lo que ha ocurrido en la historia. Están planteando y dicen que todas las constituciones políticas llevan la firma de quien la promulgó, y es verdad. Pero debe quedar claro también que se quitó la firma de Fujimori porque este señor, cuando se descubrió los actos de corrupción de Fujimori y sus socios montesinos, huyó vergonzosamente del país, se fue a Japón, renunció al Perú, renegó del Perú y se lanzó a la senaduría de Japón diciendo que era el último samurái. Tengan un poco de dignidad, señores congresistas. ¿Cómo vamos a pretender restituir la firma de alguien que traicionó al país, que le hizo tanto daño? Por lo tanto, señora Presidente, nosotros desde la bancada socialista vamos a votar en contra. Puede que por la coalición que tengan los votos, pero no van a cambiar la historia. Fujimori siempre será un dictador que le hizo tanto daño. Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga por 2 minutos. Gracias, Presidenta. No sé cómo podríamos catalogar a quien me antecedió en el uso de la palabra. Si es que tiene amnesia selectiva o no tiene principios y los ha perdido. Él, que justamente representa a quien en estos momentos está preso por corrupto, al ágrafo Pedro Castillo. Entonces, ¿con qué autoridad moral viene acá a presentarse de esa manera? Cuando y encima en estos momentos apoya a Antauro. ¿Eso es lo que quiere el país? Aquí lo que se trata, como él señala, que con una ley no se puede borrar. Justamente con una ley sacaron la firma del presidente Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, que es la Constitución que ha permitido el crecimiento del país durante más de 20 años. Y que justamente en los momentos que decreció el país era en el gobierno de este señor, justamente el gobierno del ágrafo y corrupto Pedro Castillo, y que tuvo como ministros a terroristas y exguerrilleros. Eso no queremos que nunca más suceda en el país. Por eso, entonces, más respeto al país. No pretendemos acá con habladurías ni hechos completamente marginales, porque no tenemos la conciencia de lo que es realmente estar por el crecimiento indefinido de nuestro país. Y bien restituida la firma de Alberto Fujimori, porque la Asamblea Constituyente justamente fue la que le dio esta constitución política al Perú, y es la constitución que nos rige y que nos ha permitido el crecimiento a pesar de Pedro Castillo y su banda. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Aguinaga. Tiene la palabra la congresista Elvis Vergara por 2 minutos. Gracias, presidente. Solamente para recordar que Acción Popular no participó en el Congreso Constituyente del 93, ni tampoco en la Asamblea Constituyente del 79, por cuanto nacían ambas convocatorias del quiebre del orden democrático en el país. Sin embargo, muy respetuosos de la norma, hemos sabido defender la Constitución y la seguimos haciendo. Es jurídicamente irrelevante una firma del expresidente, ¿no? Sin embargo, el texto normativo constitucional está para defenderse independientemente de cómo se haya convocado, pero sí quería dejar en claro la no participación histórica respecto a esas convocatorias de parte del partido de la Lampa. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán por 2 minutos.
Sí, gracias, presidenta. Solamente para mencionar que acá no se está pidiendo incluir en la Constitución la firma de Pedro Castillo, no se está pidiendo incluir en la Constitución la firma del congresista Alex Flores, ¿no? Acá lo que se está pidiendo es reincorporar la firma de Alberto Fujimori, un condenado por delitos calificados como de lesa humanidad, tal y como lo indica el fundamento 823 de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Abro comillas, los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Hablamos de delitos como usurpación de funciones, en donde en el 2007 la Sala Penal determinó que Alberto Fujimori le ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Peculado y falsedad ideológica, Fujimori reconoció la entrega de 15 millones de dólares del Estado peruano a Vladimiro Montesinos, su jefe de servicios de inteligencia. La sala le impuso en el 2009 7 años y 6 meses de cárcel, así como una reparación civil de 3 millones de soles. Delitos de corrupción y espionaje. Ese mismo año recibió su cuarta sentencia de 6 años por espionaje telefónico a periodistas y políticos, el pago a congresistas tránsfugas y por la compra del cable canal de noticias y la línea editorial del diario Expreso. Señora presidenta, a lo que voy son a los hechos, no a una opinión política, no a la firma de algún candidato presidencial al 2026. Esta es la firma que quienes van a votar a favor de ese proyecto de ley quieren restituir. Gracias. Tiene la palabra el congresista Segundo Acuña por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para todos los colegas. Si bien es cierto, es válido que algunos grupos parlamentarios o algún grupo parlamentario esté interesado en la restitución de la firma del señor Fujimori, pero creo que el país a la fecha está esperando la restitución de la detención preliminar. El presidente del Congreso hizo tanta publicidad ayer, hoy día, que el primer tema iba a ser la restitución de la detención preliminar, pero no vemos. Igual, lo que estamos esperando también la restitución del estatuto parlamentario. Son temas tan importantes que esperemos que se vea en este pleno del Congreso. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito por 2 minutos. Gracias, presidente. Cierto, lo que tenemos que restituir aquí es todo lo que ha venido haciendo este Congreso y que ha dejado la puerta abierta al crimen organizado. Estamos acostumbrándonos a que los compromisos no se cumplen. Los primeros temas que debemos haber tocado en este pleno es precisamente la restitución de esa ley que hoy permite al crimen organizado a que simplemente continúe haciendo de las suyas en nuestro país. Pero sin embargo, como quieren hacerlo seguramente entre gallos y medias noches para poder luego contrabandear con las leyes como han hecho y como lo que se ha hecho con esta Constitución también, porque esta Constitución nos está trayendo el resultado de lo que hoy tenemos como país, un desastre, un colapso en la economía, en la política, en lo social, absolutamente en todo. Si quieren poner la firma de Fujimori, pónganla. Nadie se hace problema de ello y váyanse también con su Constitución que no sirve nada para poder solucionar los problemas del país. Lo que aquí están planteándonos... Congresista Quito, perdóneme, por favor, solamente le pido que respete la Constitución por la cual usted ha juramentado y todos nosotros estamos acá. Es la norma principal de nuestro país. Usted está señalando que no sirve para nada. Por favor, yo lo que le pido es mesura en sus expresiones. Una opinión política la que estoy brindando, la que estoy señalando, y señáleme en todo caso qué artículo del reglamento o la Constitución estoy violentando. Congresista Quito, usted lo que está señalando es que la Constitución del año 93, por la cual hemos juramentado todos, que rige la vida política de este país... O sea, no puedo pensar contrario... Perdón, no voy a entrar a debate con usted. No voy a entrar a debate. Yo le pido, lo que le estoy pidiendo, congresista, es mesura en sus expresiones. Nada más, por favor, continúe. Hablar de acá desde el escaño. Todos tenemos derecho
a la opinión pública, a la opinión, a libre opinión. Eso es lo que quieren y eso es lo que ha planteado esta Constitución, restringir el derecho a opinión que todo ciudadano tiene. Aquí lo que quieren es simplemente eliminar la memoria. Se olvidan de las esterilizaciones forzadas, se olvidan de las masacres que han habido en nuestro país y de los despidos masivos que han habido en nuestro país. Eso es lo que no vamos a olvidar nunca. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Mary Infantes por 2 minutos. Bueno, es lamentable que a veces nosotros nos exaltemos y no sepamos mantener nuestra cordura, ¿no es cierto? Pero lo que sí yo voy a tener que decir es que agradezco a aquel que dio toda la paz de un terrorismo que nos tenía asustados, atemorizados, porque nosotros hemos sido estudiantes de una universidad nacional de la cual lo tomaban los terroristas. Yo soy de la selva y quien hizo la marginal de la selva es Fujimori, ¿o no lo saben? Gracias a él se hizo la marginal de la selva. Nosotros, la marginal de la selva, todo lo que es el estudio arquitectónico lo hizo Acción Popular, pero quien lo construyó fue Alberto Fujimori. Quien hizo la mayor cantidad de escuelas fue Alberto Fujimori y que hasta ahora se mantienen, aunque se rían. Pero tienen que saber reconocer las cosas reales. Nosotros no teníamos luz, el Muyo se hizo, el Cacli se hizo, dio luz a la mayoría de las provincias de nuestra región como de todo el Perú. Y yo sí me siento orgullosa que tenemos debilidades como presidente, lo tenemos, pero no hay presidentes más desastrosos como Pedro Castillo, Vizcarra, que hasta ahora no lo sentencian y nadie dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué corona tiene? Pero sin embargo sí está bien protegido por grandes entes. Pero yo sí le puedo decir que mi región hizo muchas cosas de las cuales mis pobladores se sienten orgullosos de él. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Illich López por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Es irrelevante si es que la firma se vuelve a poner o se vuelve a sacar. La historia va siempre a ser contada tal cual fue. En 1960 no era presidente el señor Fujimori, era presidente el señor Fernando Belaúnde. Se empezaron esa marginal de la selva porque se tuvo una visión de país descentralizado. Porque, como decía el presidente Fernando Belaúnde, la selva no solamente era la despensa de todo el Perú, sino de todo el mundo. Van a, de repente, querer borrarlo de los 90, pero lo que no va a poder olvidar el pueblo peruano es quién construyó la marginal de la selva. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Illich López. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bermejo por 2 minutos. Sí, presidenta. Creo que cuando nos ponemos a lanzar adjetivos de un lado y del otro perdemos la perspectiva del debate, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que evitar en este recinto ahora que hemos retomado funciones. Si algo hay que decir es que el modelo económico en América Latina siempre se impuso con tanques. Y en el Perú no fue la excepción. Ese modelo económico que algunos aplauden se instaló cerrando este Congreso de la República. Cuando hablamos del respeto a la institucionalidad, hay que recordar que acá hubo un golpe de Estado y en el contexto del golpe de Estado se llamó a una supuesta asamblea constituyente en medio de una persecución voraz hacia los sectores que no cantaban la canción del régimen. Y eso no es falsear la historia ni faltarle el respeto a nadie, es contar las cosas como han sido en su perspectiva. Pero además, esa constitución fue a referéndum y perdieron. Y lo que tuvimos fue un fraude electoral con el tema de la nueva constitución. Ahora, el señor Fujimori se fue del país, se fugó del país. Y por eso este Congreso o la institución parlamentaria
tuvo que sancionarlo. Por eso se le quita, entre otras cosas, la firma a la Constitución. Ahora, interesante, ¿no? Porque es una Constitución de la cual el 80% de los peruanos quiere que haya una asamblea constituyente para cambiarla. Y este Congreso de la República, que ha hecho a través de la Comisión de Constitución todos los cambios que han querido, ¿no? Han hecho su propia asamblea constituyente en pequeño, le ha quitado el derecho de referéndum a la población. Referéndum que existía en la Constitución, que algunos dicen defender. Mire las paradojas del destino, pues, señora presidenta, ¿no? Entonces, claro, yo sé que es un antojo político porque siente que se reivindican como bancada, que se reivindica como sector político. Pero también tenemos que tener en consideración que el Perú está gritando cambios. Y eso no va a suceder porque le pongan la firma a una Constitución que ya más del 80% de la población está pidiendo que a través de una asamblea constituyente se pueda reformar. Así que no sé si tengan los votos, pero una vez más no tienen la razón. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Maricruz Zeta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente me siento mal aquí en el Congreso por la falta de respeto de mis colegas congresistas. Yo creo que se olvidan o se hacen los que se están olvidando de toda la realidad del gobierno de Alberto Fujimori, que gracias a él estamos acá con una Constitución que realmente fue aprobada por todo el país. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿no recuerdan las obras que nos dejó nuestro gran líder Alberto Fujimori? ¿No recuerdan la paz que nos dio? Que a cada momento nosotros preocupados no podíamos salir de nuestros hogares por el temor que podíamos morir con toda nuestra familia. ¿No recuerdan que a diario inauguraba obras? ¿No recuerdan que en todas las regiones él combatió el terrorismo? ¿Por qué son mezquinos? Y realmente yo soy muy respetuosa, pero si nosotros estamos hablando de la Constitución, por la Constitución estamos acá y merecemos que sea respetado. ¿Por qué el colega dice que esta Constitución no vale? Realmente no entiendo. Un líder, el mejor presidente del país que ha tenido y nos ha dejado buenas obras en todo el país. Yo recorro a diario mi región y por qué no decirlo otras regiones y encuentro las placas ahí que ha dejado el líder Alberto Fujimori, los colegios. Él no esperaba 1 mes, 2 meses para inaugurar sus proyectos. Él con su libreta anotaba y solucionaba el problema de la gente que más necesitaba, principalmente la seguridad, la educación, la economía. ¿Cómo estábamos con la economía, señores? Y ahora mire cómo estamos, sino que fuera de nosotros. Yo recuerdo que con un caramelito endulzábamos antes cuando él no era presidente, pero gracias a él mejoró la economía. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Eduard Málaga, por 2 minutos. Gracias, presidenta. Estimados colegas, yo lamento el espectáculo que una vez más el Congreso de la República está dándole a la población. Este país tiene problemas muy urgentes y muy graves que merecen nuestra inmediata atención. Y yo creo que constituye una falta de consideración al país invertir todo este tiempo en este debate sobre una firma, por más importante o no que lo pueda hacer para uno u otro grupo. Y considero también bastante irresponsable en este contexto haber dedicado tiempo, recursos, personal, a trabajar estos proyectos de ley en las comisiones y a llegar al Pleno cuando hay muchas otras cosas, presidenta, que necesitamos atender con urgencia. Yo apelo a la cordura, yo apelo a la razonabilidad porque tenemos otras prioridades que debemos atender en este primer Pleno de esta legislatura, presidenta. Gracias. Gracias. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Edwin Martínez por 1 minuto. Gracias, presidenta. Bueno, en el mismo sentido me adelantó nuestro amigo Málaga. Hoy no se trata de quién firmó o quién no firmó la Constitución del 79. Y aclarar también, gracias a Fujimori, todo el mundo hoy le tira barro al Congreso de la República, porque él fue el primero que disolvió el Congreso, diciendo que ese Congreso no le servía para gobernar. Ciertamente no le sirvió para gobernar, porque con ese Congreso no hubiese cambiado la Constitución, no hubiesen regalado nuestras empresas a precio de pacotilla, a precio huevo, como dicen vulgarmente. Y bueno, hoy
lo que menos se debiera pedir por tranquilidad y paz pública es pedir que se refrende la firma de Fujimori en esa constitución que lamentablemente fraccionó el país. La del 79, donde tuvo la firma de Belaúnde, es la que debió haber perdurado. Y la marginal de la selva fue de Belaúnde. Gracias. Gracias. Congresista Alejandro Cabero tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Presidenta, la Constitución del 93 es de lejos la Constitución más exitosa de la historia del Perú, Presidenta. Nos permitió reducir la pobreza en más de 40 puntos. Nos permitió reducir la desigualdad, Presidenta. En los últimos 32 años, la creación de riqueza ha sido 6 veces mayor para los sectores más populares del país que para los sectores más ricos, Presidenta. Y eso se ha querido obviar o no se ha querido decir. Nos trajo estabilidad económica. Nos trajo una de las monedas más estables, no solo de la región, sino del mundo, Presidenta. Nos permitió acabar con la hiperinflación y con el terrorismo y dejar atrás un modelo arcaico, estatista, socialista, que nos sucumbió en la más absoluta miseria en los años 80, Presidenta. Eso hizo la Constitución del año 93. Y acá dicen que no es un tema importante, que es un tema menor. Yo tengo 32 años, yo nací con esta Constitución, Presidenta, y soy agradecido. Y mi generación tiene que ser agradecida por la estabilidad que nos dio, por la paz que nos dio y por todo lo que le dio al país, Presidenta. Y yo quiero en nombre de los jóvenes agradecer. Y hay que restituir la firma de Fujimori porque es una cuestión de historia. Es una cuestión de colocar a la firma de quien impulsó, firmó y lideró ese proceso constituyente, Presidenta. En ese sentido, si aquí tanto odian la Constitución, ¿por qué se rajan las vestiduras de poner la firma de aquel que la impulsó y de aquel que la aprobó, Presidenta? Es una cuestión simplemente de respetar la historia y de contárselo a los jóvenes con la verdad. Esa firma se sacó para ocultar la verdad y lo que estamos haciendo hoy día es restituirla para decir a los jóvenes, a aquellos como yo y a los menores hoy día, a los que la izquierda les quiere lavar el cerebro muchas veces, Presidenta, cuál fue la verdadera historia y qué significó la Constitución para que hoy vivamos en paz y en tranquilidad. Gracias. Tiene la palabra la congresista Rosángela Barbarán por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Presidenta, sin duda, creo que ya han sido muy claros sobre el tema de la verdad. La verdad no se puede cambiar. Y lamentablemente la ignorancia es atrevida porque son los mismos de siempre, Presidenta, quienes vienen a traer mitos al Congreso de la República para confundir a la población. Alguien mencionó lesa humanidad. Es totalmente falso. Es totalmente falso y yo creo que hay que empezar por uno mismo y ver, por ejemplo, cuando se dice cómo puedes vender tus entrañas a los dueños de los canales, cómo puedes vender tus entrañas a la inexistente República de Saharaui para ingresar al país ilegalmente $300.000 y estar comprando propiedades aquí como si no pasara nada. Estas son las cosas, Presidenta, y las personas que siempre intentan mellar la memoria del presidente Alberto Fujimori. Esto no se trata de ponernos a discutir cuáles fueron las obras, cuáles fueron los errores que se cometieron, sino de devolverle a la historia la verdad. ¿Quién promulgó, quién impulsó la Constitución por la que hemos jurado, pero sobre todo la Constitución, Presidenta, que le ha permitido a jóvenes como nosotros poder vivir en paz, al menos hasta hace unos años? Necesitamos que esta Constitución nos sirva para unirnos y esta vez con un nuevo flagelo. Ya pudimos derrotar el terrorismo, pero hoy la inseguridad ciudadana, Presidenta, está matando a nivel nacional. Y que esta restitución de la firma, Presidenta, sea un motivo de unión, de reconocimiento de la historia. No se trata aquí de que nosotros podamos voltear a cambiar nuestra ideología, sino ello, devolverle al país la historia y contarla como fue, Presidenta. Y yo le pido e invoco a mis colegas congresistas que, dejando las diferencias, podamos apoyar la restitución de la firma de la verdad. ¿Quién fue el presidente que promulgó la Constitución de 1993? Fue el presidente Alberto Fujimori. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alfredo Pariona por 2 minutos. Muchas gracias, estimada presidenta. Efectivamente, hoy centrados en la Constitución que ha plasmado
los planteamientos del consenso de Washington. En ese contexto, podemos hacer un análisis al servicio de quién está esa Constitución, justamente de la oligarquía, que año tras año siempre ha estado en el mando, siempre está en el gobierno y al servicio de empresas extranjeras. Y hoy vamos a empezar a defender a quién ha servido. Obviamente, pues a la oligarquía, obviamente a la CONFIEP en estos instantes, dado que ellos hoy se apropian de los recursos con ese regalo que le he hecho en su momento, casi 230 empresas regaladas. ¿Y eso a quién beneficia? ¿Al pueblo peruano? Vayamos pues a la calle. A ver, yo les invito, vamos en esto está la Plaza San Martín, a ver si efectivamente la gente va a saludar a que establezca la firma de Alberto Fujimori en esta Constitución. Vamos, yo les invito. Obviamente pues que vamos a ir ahí, porque sabemos que perfectamente la gran mayoría de la población, más del 90%, hoy claman que se restituya esta Constitución, por lo menos la del 79, que era mucho más nacionalista, pero esta totalmente entreguista. En ese sentido, obviamente hoy vamos a querer, pues, para seguir floreciendo, para seguir cosechando, como se dice, para unos cuantos, esta Constitución refleje aparentemente la democracia. ¿Qué democracia? Democracia es cuando se han matado más de 70 peruanos y aquí en el Congreso no dice nada. Democracia cuando se ha vacado al maestro Castillo sin el procedimiento reglamentario del Congreso, con 101 votos, cuando requiere 104 votos. ¿Eso es democracia? Y hoy están haciendo la pantomima de juzgar aparentemente para poder sentenciar. ¿Y por qué no sentencian a tantos presidentes que están más de 8 años sin ningún procedimiento fiscal? Vayamos eso, que haya democracia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Valer por 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, como estamos viendo, es un debate entre defender la presidencia del señor Alberto Fujimori y la Constitución de 1993 y la restitución de su firma el presidente que promulgó. Hasta donde sé, Presidenta, una Constitución se hace con constituyentes y el señor Alberto Fujimori no fue constituyente. Él solo promulgó, de alguna manera lideró, desde luego, su corriente política de ese momento en su condición de presidente de la República. Acá no estamos para defender el gobierno del señor Alberto Fujimori, sino estamos debatiendo si se restituye o no la firma del señor Alberto Fujimori. En la bancada de Somos Perú hay diferentes posiciones. La posición mía, presidente, es lamentablemente no restituir la firma del presidente Fujimori, pero las leyes evolucionan. Quien tiene mayoría de votos seguramente vencerá esta mañana para restituir la firma del señor Alberto Fujimori. Eso no significa reconocer para bien o para mal el gobierno del señor Alberto Fujimori. Hay diferentes posiciones en el país. En el país, lamentablemente, desde la época del señor Fujimori, se fraccionó en 2 grandes campos. Para unos que nacieron con la Constitución de 1993 es la mejor, pero para otros que construimos prácticamente o ayudamos a construir la Constitución de 1979 con Víctor Raúl Aya La Torre como presidente de la Asamblea Constituyente, es la mejor. Es decir, para los neoliberales, esta Constitución es la mejor, con la que se crea el desarrollo económico, pero no se crea el desarrollo social. Y para aquellos que creemos en el socialliberalismo, la Constitución de 1979 es la mejor, presidente. Por esa... Gracias, congresista. No estamos dando 30 segundos, discúlpeme, perdón. Congresista Elías Varas, 2 minutos. Sí, gracias, presidente. Presidente, en la misma línea, nosotros tenemos que entender, cuando se va a firmar una constitución, normalmente quien lo firma debería ser el presidente de la Asamblea Constituyente. En ese momento yo no sé qué habría que restituir al señor presidente, que en ese momento fue el señor Fujimori. En tal sentido, no cabe esa solicitud de restituir nada acá, por un lado. Segundo, para los amigos que se creen neoliberales, pero no tienen nada de neoliberales, porque solamente tienen el sentido del entreguismo de las riquezas del país. Gracias a esta Constitución somos Francia, somos España,
Somos otro país desarrollado. Sí, pues esta Constitución nos ha hecho realmente a todos tener al menos gozar de bienestar en esta patria. Hay gente que no tiene, todos tienen agua, todos tienen servicios, buenas carreteras, todos tenemos buenos servicios de salud, todos tenemos alimentos, soberanía alimentaria, nuestros gas, nuestra riqueza se vende bien gracias a la Constitución. Porque si esta Constitución no hubiéramos regalado nuestros minerales. En tal sentido, realmente la Constitución que tenemos actualmente ya no resiste mantenerlo. Bien es el pedido. Del 70-80% de la ciudadanía está pidiendo que se cambie esta Constitución. Pero desde acá del Congreso estamos tapados los oídos y no queremos mirar. Pero tarde o temprano, con restitución de la firma de Fujimori, o sin la restitución de él, tenga la plena seguridad que esto se va a tener que cambiar. No porque acá lo estamos pidiendo, sino porque afuera lo vienen pidiendo. Y afuera son la mayoría, presidente. Con todo respeto, yo creo que las leyes, la sociedad, el dinamismo cambia permanentemente. Y es necesario no cambiar los intereses de un grupo esta Constitución, sino intereses de los que están afuera, de los que no se sienten representados por este Congreso de la República. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Presidenta, esta mañana es posible que cuenten con los votos necesarios para conseguir su objetivo. Pero lo que no se podrá lograr, presidenta, es esterilizar de la mente de los peruanos ese recuerdo nefasto que fue los 90. No lo podrán borrar. Ceses colectivos, miles y miles de trabajadores en las calles sin trabajo. Incluso este Parlamento sufrió la consecuencia del dictador. Ceses colectivos, muchos de nuestros compañeros trabajadores que nos sostienen nuestro periodo legislativo estuvieron en las calles porque sufrieron ese golpe de Estado, presidenta, y que algunos de esos compañeros los vemos en los pasillos del Congreso, lograron ser repuestos, reincorporados, ni siquiera repuestos por el Poder Judicial. No se trata de que haya aquí un sesgo con el régimen de los 90, presidenta. Y no pasa porque se cuente la historia de los 90. Son hechos que han sucedido y que no se podrán borrar. Estoy seguro que mañana llegará un Congreso con una mayoría que tenga representación de pueblo y estoy seguro que retirará una vez más la firma. Pero también estoy seguro que más temprano que tarde se instalará una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva constitución a favor de los pueblos del Perú. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido por 2 minutos. Gracias, señora presidenta, colegas congresistas. Este debate es estéril para el pueblo y para quienes creemos que este debate y la restitución de la firma de Alberto Fujimori no va a resolver el problema de inseguridad en nuestro país. No va a resolver la falta de trabajo que hoy requieren miles de peruanos jóvenes. No va a resolver el problema de salud que en este momento hay madres, padres que están postrados en los diferentes nosocomios del país. ¿Qué manera de perder tiempo, señora presidenta? Y todavía queremos sentirnos orgullosos. ¿Pero orgullosos de qué? ¿Cuánto ha avanzado este país en ser un país industrializado? Seguimos vendiendo piedras como minerales y de ello
es el principal ingreso en este país. Hay miles de hermanos nuestros que siguen en la miseria, incluidos aquellos trabajadores que han sido injustamente retirados y hoy están pasando penurias. Eso es lo que tenemos que premiar. Y como corolario, los argumentos para retirar la firma por los parlamentarios en su oportunidad, ¿acaso se han resuelto? ¿Acaso ha desaparecido Vladimiro Montesinos sentado con millones de dinero y repartiendo a sus anchas? Eso no ha desaparecido, así que perdemos tiempo, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista César Revilla, 2 minutos. Presidenta, el día de hoy escucho a muchos colegas de hablar de la verdad y contar la verdad a medias, contar una verdad trasnochada que lo único que quería hacer es destruir a un hombre que trabajó por el país, que resolvió el 7.000% de inflación con lo que recibió la presidencia, que resolvió los paros armados, resolvió el terrorismo, resolvió el terror de nuestra población y la población más vulnerable que supuestamente dicen defender. Presidenta, decir la verdad es decir que hubo un hombre que fue perseguido por resolver todo eso, por una justicia politizada, que se inventó un delito que inclusive no existía en este país, se le dio forma y se le acusó y condenó injustamente, y que la justicia divina hizo que después pueda morir con su familia, en su casa, abrazado en el seno de su hogar, como el héroe nacional que es. Presidenta, yo sí me siento orgulloso del legado del señor Fujimori. El legado del señor Fujimori ha permitido resolver los problemas del país. 20 años hay un sistema manipulado para hacer perder todo lo que se hizo. Un sistema politizado, un sistema de abuso y de imponer con la minoría a través de influencias extranjeras que muchos dicen que defienden y que quieren evitar para poder manejar este país y nunca dejarlo desarrollar. Sin esa Constitución, Presidenta, no tuviéramos la fortaleza que tiene ese sol. Las madres no hubieran podido salir adelante. Y, Presidenta, la Constitución que ha hecho con datos históricos disminuir, Presidenta, la pobreza y la desigualdad en este país es la Constitución del 93. Por eso se debe restablecer la firma y muy orgulloso de ser fujimorista. Muchas gracias. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Pasión Dávila por 2 minutos. Muchas gracias, presidente y colegas congresistas. Hay que ser realista y hay que ser justos en la vida. Nosotros no queremos recordar y no queríamos recordar, pero lo motivaron. Hay que ser conscientes quién despidió más de 300,000 trabajadores del Estado que hoy pasan la miseria. ¿Quién? Hay que ser realistas. Y a recomendación de quién lo hicieron. ¿Quién lo dijo que despidieran más de 300,000 trabajadores? Hoy están sufriendo esos hombres en las calles pidiendo limosna. Entonces, ¿eso no es conciencia? Por eso yo tengo que valorar a los incas, a los preincas peruanos. Ellos sí eran conscientes, tenían algo de sensibilidad humana, se ayudaban entre ellos. Pero aquellos que tienen otra cultura nunca tienen un sentimiento, eso es lo que ha hecho con nosotros. Y eso no podemos perdonar. Hoy, ¿qué ley o qué constitución permite la corrupción generalizada en todo el país? ¿Qué ley o qué constitución permite que los jóvenes no tienen trabajo y están tercerizadas? ¿Por qué no hay estabilidad laboral? Entonces, con esos buenos recuerdos, seguramente vamos a reponer su nombre de una persona que pasó la historia malamente, que entregó al país, que le entregó al país a las manos de los grandes transnacionales. Yo vengo de Pasco, hay 8 grandes unidades mineras. Todos los días sale toneladas y toneladas de riqueza
¿Y qué queda para nuestra región? Un jorado, una miseria, niños que están muriendo con plomo en sangre. Ese es el gran recuerdo que tenemos. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luque por 2 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, en realidad ya en el primer debate yo expresé mi posición, pero lo que sí me sorprende de este debate es que algunos planteen conceptos de unidad y otros temas sobre verdad, posverdad, etcétera, cuando en realidad es difícil borrar lo que ha sucedido en el país y que muchos peruanos somos conscientes de eso. Y el señor Alberto Fujimori ha sido condenado por diversos delitos, corrupción, vinculados a temas de vulneraciones a derechos humanos, el tema de congresistas tránsfugas, el tema de la compra de los diarios Chicha, en fin, hay un listado innumerable de temas alrededor. Pero incluso en este pleno, si realmente fuera el interés nacional, yo me pregunto a cuántos peruanos les interesa el tema de la restitución de Alberto Fujimori, cuando en el sur estamos enfrentando inundaciones, se han perdido sembríos, miles de agricultores, campesinos están en una situación caótica. Aquí en Lima, familias que han perdido sus viviendas producto de un incendio y no saben dónde van a vivir. O sea, la prioridad del país, ¿cuál es? Y en el fondo, esta es una prioridad de un partido político. Y lo que en el fondo se está haciendo es utilizar la mayoría de votos que se tiene para intentar de manera escrita a través de los votos reescribir una parte de la historia del país. Algunos creen que con eso se está borrando lo que ha pasado y no es así. Al contrario, creo que lo que se está haciendo vigente es lo que ha sucedido en el pasado. Y en el pasado y ahora, Alberto Fujimori es recordado por delitos de corrupción, por delitos de vulneraciones a derechos humanos y también como un dictador, porque sí dañó la institucionalidad democrática en el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luque. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo por 1 minuto. Gracias, presidenta. Yo quiero aprovechar este minuto para expresar en realidad mi desánimo y desaliento a este primer pleno donde comenzamos la legislatura, ¿no? Y hablando de la restitución de la firma, ¿a quién le interesa? Ya lo ha dicho bien la congresista Luque, con los accidentes, las muertes, la necesidad que hay en nuestro país, la delincuencia. Hoy día no se puede detener a un violador, no se puede detener a un delincuente porque no hemos restituido la detención preliminar. Y eso lo ha dicho el presidente, que iba a ser un primer punto de agenda. ¿Y qué estamos discutiendo? Polarizando el tema, discutiendo sobre si restituimos o no la firma de alguien que fue vacado por incapacidad moral, por eso se le retiró la firma, porque se fugó del país y actuó como actúan los dictadores. Lamento mucho que estemos en esta situación, presidente, y solicito, por favor. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Ramírez por 2 minutos. Gracias, presidenta. Para aquellos que mencionan que a quién le interesa, son los primeros que han gritado muchas veces que esa constitución es que gracias a la constitución ya pues señora presidenta, que lleve la firma de quien es la constitución y que sí, se sepa qué es lo que sucedió realmente, no que se cuente lo que nos han venido hace 25 años mal contando, señora presidenta. Que sepamos las nuevas generaciones gracias a quién existe esta bendita constitución, que hoy por hoy somos el país a nivel región, uno de los mejores económicamente. ¿Por qué no sentirnos orgullosos, señora presidenta, de tener una constitución que como país nos diferencia de otros que es administrado o gobernado por incapaces, que lo único que hacen es llevar a un país a la ruina y a la pobreza de todos sus ciudadanos? Entonces, señora presidenta, sí, es justo y necesario. Y cuando dicen a quién le interesa, por supuesto que nos interesa como país conocer y saber la verdad.
y no que nos vengan a contar mentiras, señora presidenta. Muy orgullosa y esperemos que todos nosotros tengamos esa valentía. Y prueba de ello, que hace 25 años, después de que salió Alberto Fujimori, ha venido gobernando la izquierda y la mezquindad. Por eso estamos hoy debatiendo este tema. Si no, nunca le hubieran quitado la firma, pues no, pero la quitaron. Y esto es prueba de que efectivamente hoy queremos hacer justicia de lo que corresponde. Lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Tania Ramírez. Tiene la palabra la congresista Hilda Portero por 2 minutos. Hola. Buenos días, buenas tardes ya, presidenta, y a toda la representación nacional. Hay algo de recordar, y es en nuestras semanas de representación cuando bajamos al pueblo, a ese pueblo que Belaúnde y que también el señor Fujimori caminó. Eso nos hace falta aquí, señores. En vez de estar peleando por algo, hay que, si queremos a esos presidentes que se fajaron por nuestro pueblo, caminemos pueblo por pueblo. Nuestra gente se está cayendo los puentes, carreteras. La gente está pidiendo alimentos, colegios que se caen. Y nosotros aquí, si viniera Belaúnde y Fujimori nos agarrara de cachetadas para ir in situ a caminar por ese pueblo que recorrieron. Señora presidenta, el Perú, costa y sierra y selva nos espera. Y hay que agendar proyectos que verdaderamente sean para el pueblo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Margot Palacios por 1 minuto. Señora presidenta, muy buenas tardes. Bueno, es una vergüenza que en el Congreso de la República se quiera poner a una constitución la firma de un dictador que tanto ustedes critican al expresidente Pedro Castillo, un dictador que trajo aquí al Congreso de la República en 1992 para cerrarla, pero hoy dicen pues que es el gran demócrata y ahí quieren nuevamente restituir su firma de un genocida, de un corrupto, y que en este caso el pueblo así lo reconocerá. Por más firmas que vuelvan a ponerle, sabemos que renunció a través de un fax desde su país donde nació, ni siquiera tuvo la cara de venir al Perú y desde acá renunciar, porque era pues un delincuente y un corrupto, y así el pueblo peruano lo recordará y lo reconocerá. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el congresista, la congresista Vivian Olivos. Gracias, presidenta. Simplemente decir por qué tenemos la estabilidad en el país. ¿Por qué hoy estamos en democracia? Señores congresistas, ¿por qué constitución juramentamos? Por la de Alberto Fujimori, la del mejor presidente del país, por aquella constitución que nos dio la paz. Como una alumna, como tantos de los que critican, que han estado en algún colegio estatal, hemos recibido buzos, colegio, más de 3.000 colegios construidos por ese hombre, y quitarle la firma. Aquellos que hemos tomado un buen producto, no como lo que ahora se da en los colegios, aquellos desayunos escolares que he podido comer y gozar, como los uniformes y zapatos. Por ese presidente, hoy estoy aquí sana y no soy terrorista. Por aquellas personas que odian a Alberto Fujimori, lo único que puedo decir es que sean renegados, personas con ideologías o quizás con algún vínculo filoterrorista o ligados a un Movadef. Por aquellos peruanos que lloraron la partida de Alberto Fujimori, por aquellos peruanos que estamos vivos gracias a la pacificación que nos da, y por esta moneda que todos hoy tenemos en un bolsillo, por este sol que cada vez que lo toquen recordarán a Alberto Fujimori. Pido a todos los congresistas con sensatez que apoyemos esto, que se tenga que restituir la firma de Alberto Fujimori, porque es lo justo, lo necesario, y porque simplemente se lo merece, porque es el chino Fujimori. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Vivian Olivos. Tiene la palabra el congresista Héctor Ventura por 2 minutos.
Gracias, señora presidenta. Si hablamos de historia, seguramente vamos a recordar los años 80, 90. Pero ¿qué nos viene a la mente, queridos congresistas? Nos viene a la mente el caos económico, social, terrorismo. Eso nos viene a la mente, señora presidenta. ¿Quién quería invertir en el país? Ninguno. Atravesábamos momentos críticos. Pero en los 90, efectivamente, con la Constitución del 93, pudimos tener esperanza. Pudimos salir de ese hoyo que justamente algunos nos habían metido, expresidentes. El mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, nos devolvió esa tranquilidad, esa paz, que justamente hoy les traigo a colación porque estuve en Tumbes y lo que hemos vivido en aquellos tiempos era caótico. Señora presidenta, hay que contar la historia, pero la historia verdadera. Algunos argumentan sin éxito, sin sustento, señora presidenta, que el presidente Fujimori fue sentenciado por lesa humanidad. ¡Falso! ¡Mentira! Eso es una falacia inventada por los críticos por querer destruir la imagen del señor presidente Alberto Fujimori. Inclusive comenzaron a leer el celular. Claro, esa es la narrativa de aquellos que siempre quisieron engañar a todos los peruanos. Señora presidenta, el presidente Alberto Fujimori tuvo un proceso lleno de vicios de la tramitología del proceso judicial. Y el mismo juez que sentenció en su oportunidad al presidente Fujimori dijo: nunca Fujimori fue sentenciado por lesa humanidad. Esa es la verdad jurídica, esa es la verdad social, política, señora presidenta. En ese sentido, congresistas, hay que devolverle la verdad al país. Hay que hacer una historia cierta, sin odio, sin resentimiento. El sesgo político ha hecho mucho daño, señora presidenta. Recordemos, el mejor presidente de la historia, Alberto Fujimori. Muchas gracias. Gracias, congresista Ventura. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidente. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y qué mejor que ver hoy en día este país diferente, transformado. Un país que hoy en día es estrella de Latinoamérica, señora presidente, como herencia de una constitución promulgada después de un referéndum. La historia es una sola y la historia no se puede cambiar ni tampoco modificar. Algunos quieren escribirla a su antojo, de acuerdo a su orientación filosófica, marxista, leninista, maoísta y todo lo demás. Y no es así, señora presidente. Esa historia de este país es la historia de un país con mucho sacrificio a partir de los 90 para adelante. Y esa historia la hemos escrito nosotros y no podemos dejarlo. Y tampoco vamos a dejar pisotear, porque después del referéndum se promulgó la Constitución y empezamos a partir de los 90 para adelante un camino sin precedentes. Hoy en día nuestro país es estrella de Latinoamérica. El sol peruano es el dólar latinoamericano. Aquellos que dicen que eso no es cierto, muy bien, que se vayan a Venezuela, que se vayan a Cuba, que se vayan a Nicaragua. Y que no tengan temor, porque ahí van a poder hacer lo que ellos quieren. Y van a poder hacer ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión, tal como ellos lo dicen. Ya los quisiera ver expresando lo que dicen aquí, en Venezuela. Entonces, señora presidente, esa denominación de esa Constitución no solamente es importante que sea restituida la firma, porque no solamente lo merece, sino también es una exigencia de nosotros y del pueblo peruano. Muchas gracias, señora presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José Arriola por 2 minutos. Gracias, presidenta. Todo presidente tiene acciones positivas y acciones negativas, todo el tiempo. Y durante la dictadura militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez se dieron 1.200 decretos leyes y nunca fueron derogados, nunca fueron anulados. Y hasta el día de hoy hay decretos leyes que están en vigencia y se aplican y están con la firma de Velasco y Morales Bermúdez. Pero lo cierto es que en el año 90, y la historia hay que contarla como fue, el Perú era un país paria
inflación galopante, burocracia exacerbada, terrorismo radical, no éramos sujetos de crédito, estábamos fuera del contexto financiero internacional, nadie se apostaba por el Perú. Y el ingeniero Fujimori, que en otro aspecto no tengo buen recuerdo de él, hizo lo que no hizo otro presidente, pues. Puso las cosas en orden y el país, que era un caos, tuvo un rumbo de disciplina y poco a poco comenzó el Perú a tener una presencia en el firmamento internacional. La Constitución del año 93, que a muchos no les gusta, ya ha sido reformulada en varios aspectos, pero sí, pues, permitió, con esa base legal, que el Perú nuevamente se inserte y seamos sujetos de crédito sobre todo. Hasta ahí todo bien. Y si su firma le corresponde estar en la Constitución, le corresponde, pues, porque era el presidente en ese entonces, como pudo haber sido Juan Pérez. Lo malo fue que en una actitud malsana, de celo político que siempre nos falta, se retiró su firma. Y mañana pasó, cuando haya otra Constitución, porque tendrá que haber otra Constitución, figurará, pues, la firma del presidente de aquel entonces. ¿Cuál es el problema? Ese es su momento. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arturo Alegría. 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, ni todo el veneno, ni todas las mentiras que pueda decir cierto sector de la política peruana van a borrar la historia, van a borrar la realidad que existe hoy por hoy en el Perú. Quienes estamos acá seguro hemos recorrido todas las regiones, las distintas regiones del país, y en cada uno de los pueblos más alejados de las ciudades siempre hay un recuerdo del presidente que pudo estar ahí, del presidente Fujimori. Yo entiendo que algún sector político tiene que permanecer vigente y de lo único que se puede agarrar es de la fama que tuvo el presidente Fujimori. Los números no se pueden cambiar, la historia tampoco. Por eso ninguno sale aquí a rebatir con argumentos sólidos. Lo único que hacen es argumentar un relato construido para destruir a un rival político. Pero la historia cuenta la verdad y la data es dura. Lamentablemente, yo entiendo la envidia que tienen. La izquierda no tiene un líder histórico, no tiene a alguien como sí lo tenemos los que somos fujimoristas y creemos que el líder histórico que tenemos cambió el rumbo de este país. Para destruir instituciones, ahí está la izquierda, pero para construirlas tenemos al presidente Fujimori. Para rescatar al país de la desestabilidad económica, seguro ahí está la izquierda, pero para recuperarla tuvimos al chino. Ese recuerdo que tenemos del chino y que vive en el corazón de todos los peruanos es lo que ustedes nunca han podido perdonar, porque nunca han podido lograr el cariño que le tuvieron al presidente Fujimori. Y es esa única convicción la que les está dando argumentos para destruir algo que ustedes también saben que es justo. Así que nosotros no nos hacemos inconvenientes, presidenta, pueden hablar lo que quieran, pero la historia que este Perú tiene y que construyó el presidente Fujimori no la va a borrar nadie. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Magali Santisteban por 2 minutos. Colegas congresistas, como tumbesina, quiero reconocer y mencionar que el único presidente Tumbes en el fenómeno del Niño en el año 1998 fue Alberto Fujimori. Y eso ha calado en toda la población tumbesina. Fue el único presidente que visitó nuestra región en épocas como la que estamos viviendo el día de hoy, en épocas de inundación, de lluvias, donde miles de familias quedaron damnificadas, agricultores que perdieron toda su producción y que lo estamos viviendo el día de hoy. Es reconfortante reconocer que es el único presidente que visitó nuestra región y también que hasta el momento tantos presidentes que vienen pasando nunca se han dignado llegar a nuestro departamento.
Es justicia que desea alcanzar y es por eso que nosotros también nos sumamos a este pedido que están realizando por la restitución de esta firma que es el presidente Fujimori de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra para finalizar. No hay más intervenciones. La congresista Marta Moyano por 2 minutos. Gracias, presidente. 7.000% de inflación anual. Un país en caos, con terrorismo, y algunos le llamaban abigeos. Eso le dejaron al presidente Fujimori. Cuando el sabio, señora presidenta, señala a la luna, el necio se fija en el dedo. Lo que pudieron borrar fue su firma, sí, pero no pudieron borrar esto. No pudieron borrar la ideología del desarrollo, de la inversión, de la paz. Eso se llama democracia. No pudieron borrar eso, señora presidenta, y eso significa la Constitución. La que tenemos acá. Incluso, señora presidenta, aquellos que se quejan y dicen que por qué perdemos el tiempo. 12 personas de los que están en contra han intervenido hoy. Qué tan poca importancia, ¿verdad? Y por otro lado, señora presidente, cuando estamos hablando de la restitución de la firma del presidente Fujimori, hay que reconocerle algo. Hay que reconocerle que gracias a él se cambiaron los rostros y los apellidos de este Congreso. Y por eso todos estamos ahí, incluida yo. Cuando antes esto no le pertenecía a la verdadera representación y rostro de los pueblos. Hay que reconocerlo también. Este Congreso es el Congreso, señora presidenta, del rescate. El Congreso del desarrollo. Este Congreso que está acá, lo que ha hecho es ordenar todo aquello que habían desordenado. Y este Congreso será el Congreso de la restitución del apellido del presidente Fujimori en esta Constitución que signifique la ideología nacional. Niéganlo, pero han jurado por esto. Nieguen lo que quieran, pero están sentados ahí con nuestros apellidos y nuestros rostros acá, señora presidenta, representando realmente a esos pueblos que antes no estaban representados en este Parlamento. Agradézcanle, aunque sea eso, no sean malagradecidos. Y este Congreso le va a dar la restitución. No solamente eso, el Congreso le dará el aplauso final a esta firma, señora presidenta. Gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Esta es una ley necesaria para formalizar la restitución de la firma del presidente Fujimori en la Constitución de 1993, porque la verdadera restitución de la obra y la grandeza de Alberto Fujimori ya se la dio el pueblo. Sin embargo, al ser un Estado de Derecho, se necesita darle la legalidad al restablecimiento de la verdad histórica y por ello solicito se ponga a segunda votación este proyecto de ley. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Congresista Mita, asistencia. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 54 congresistas, 23 en contra, 18 abstenciones, más a favor congresista Camones y mi voto obviamente a favor. En contra congresista Acuña y abstención congresista Mita Alanoca. Congresista Sánchez, en contra.
Congresista Echaíz, a favor. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que deroga la Ley 27.600, ley que suprime la firma y establece proceso de reforma constitucional y restituye la firma del presidente Alberto Fujimori en la Constitución Política del Perú de 1993. Siguiente tema. De la Comisión de Justicia.